Desde hace semanas, los rumores comenzaron a correr como fuego en un bosque seco. No fue en un escenario ni en un evento oficial, sino en una imagen difusa captada desde lejos, lo bastante borrosa como para que no se confirmara nada, pero lo suficientemente clara como para que Internet explotara. Shakira no estaba sola. A su lado, un hombre desconocido para muchos, pero cuya silueta algunos reconocieron de inmediato. No era un actor, ni un cantante, ni un influencer tradicional. Era alguien que, hasta ahora, se había mantenido en la sombra. Pero eso estaba a punto de cambiar. Las redes sociales empezaron a hervir. En cuestión de horas, nombres comenzaron a circular. Algunos hablaban de un empresario del mundo de la moda, otros de un antiguo futbolista colombiano retirado que había vivido varios años en el extranjero. Sin embargo, el nombre que más se repetía era uno que casi nadie esperaba: Tomás de la Vega. Pocos lo conocían fuera de Colombia, y aun dentro del país, su fama había estado siempre ligada a círculos muy cerrados del arte, la política y las altas esferas de poder. Tomás no era un rostro visible. Su historia estaba marcada por una discreción calculada. Había estudiado en Europa, fundado una galería de arte contemporáneo en Medellín y mantenido vínculos con coleccionistas privados y figuras internacionales. Pero su verdadero peso no venía de allí. Quienes sabían un poco más lo relacionaban con acuerdos millonarios, inversiones discretas en proyectos de infraestructura, y una fortuna que creció en silencio. Su familia, vinculada históricamente con el sector financiero, nunca apareció en portadas. Ese era su sello, la ausencia. Y sin embargo, ahí estaba, al lado de Shakira. Lo más inquietante no era su presencia, sino la forma en que se movía a su alrededor. No parecía un fan, ni un guardaespaldas, ni un amigo casual. Había algo en su postura, en cómo la miraba, que sugería una intimidad cuidada, una cercanía tejida con paciencia. Pero no había gestos obvios. No había besos, ni manos entrelazadas. Solo pequeños detalles. La forma en que él se detenía si ella lo hacía. Como sus cuerpos se alineaban casi inconscientemente al caminar. Los silencios cómodos que compartían. Eso fue suficiente para que algunos comenzaran a hablar de un amor oculto. A medida que pasaban los días, aparecieron más imágenes. No muchas, pero las suficientes. En una, se los veía bajando de un vehículo con vidrios polarizados, entrando a un hotel de lujo en Miami. En otra, él parecía llevarle el abrigo durante una noche fría en Nueva York. Todo muy medido. Nada escandaloso. Nada evidente. Como si la relación estuviera diseñada para permanecer en la penumbra, en un equilibrio entre lo público y lo privado. La prensa colombiana empezó a escarbar. Algunos recordaron una entrevista de hace 5 años en la que Shakira mencionaba brevemente una exposición de arte en Medellín que la había impresionado. Nadie había reparado entonces en el detalle, pero la exposición llevaba la firma de Tomás. Otros encontraron coincidencias en vuelos, en reservaciones, en eventos de beneficencia. Nada que enferme Bell. Todo sugestivo. La propia Shakira, interrogada por periodistas en el aeropuerto de Barcelona, respondió con una sonrisa contenida: no tengo nada que decir al respecto. Lo que ustedes vean, lo pueden interpretar como quieran. Una frase diseñada para alimentar el fuego sin echarle gasolina. Pero era demasiado tarde. El misterio ya estaba instalado. Lo que más sorprendía era el contraste. Después de su mediática ruptura con Gerard Piqué, el mundo entero esperaba que, de entrar en una nueva relación, Shakira lo hiciera con una figura igualmente conocida, tal vez un actor de Hollywood, una estrella del pop, alguien con fama equivalente. Pero Tomás no encajaba en ese perfil. No buscaba cámaras, no tenía redes sociales, y su imagen pública era prácticamente inexistente. ¿Por qué él? Algunos comenzaron a teorizar que el vínculo era antiguo, que no se trataba de una relación nueva, sino de un reencuentro. Una fuente cercana a la familia Mebarak afirmó que Tomás y Shakira se habían conocido en Barranquilla cuando ella apenas comenzaba a abrirse paso en el mundo musical. Él, varios años mayor, ya destacaba por su talento como pintor y su aguda inteligencia. Hubo algo entre ellos, dijeron. Algo breve pero intenso. Que nunca terminó del todo. Y que habría resurgido ahora, en un momento de vulnerabilidad mutua. Pero otros afirmaban lo contrario. Que la relación era reciente, pero surgida de una necesidad compartida de protegerse del ruido. Shakira, herida por la traición pública, habría encontrado en Tomás una especie de refugio. Alguien que no necesitaba de ella para brillar. Que no buscaba cámaras, ni fama, ni validación.
Solo compañía. Mientras tanto, él seguía sin hablar. Ni una declaración. Ni una imagen oficial. Pero las pistas se acumulaban. Se descubrió que había vendido su galería hace unos meses, cerrando operaciones en Colombia y transfiriendo parte de sus activos a Estados Unidos. Algunos lo ubicaron temporalmente en un condominio privado en Coconut Grove. Otros aseguraron haberlo visto en actividades escolares con los hijos de Shakira. La conexión parecía más profunda de lo que nadie había anticipado. Y entonces ocurrió lo que muchos esperaban: una filtración. Una imagen tomada con un dron desde gran altura. Un jardín amplio, rodeado de vegetación. Dos siluetas sentadas en el césped. Ella, recostada en el regazo de él, mientras él leía algo en voz baja. No era un gesto de pasión, sino de intimidad pura. De confianza. Fue suficiente para confirmar lo que hasta entonces era solo sospecha. Había algo real. La reacción fue inmediata. Algunas voces lo aplaudieron. Por fin alguien fuera del circuito mediático. Shakira merece algo así. Otros se mostraron escépticos. ¿Qué escondía este hombre? ¿Por qué tanta reserva? ¿Quién era realmente Tomás de la Vega? Los periodistas comenzaron a investigar más a fondo. Aparecieron documentos, registros de empresas, vínculos con ciertos movimientos políticos en Colombia. Se habló incluso de reuniones privadas con diplomáticos. Pero ninguna de esas conexiones parecía tener relación directa con Shakira. Todo apuntaba a una figura compleja, escurridiza, que había vivido muchos años moviéndose entre bambalinas. Algunos afirman que hay más por revelar. Que Tomás no solo está vinculado a Shakira sentimentalmente, sino también a una serie de decisiones estratégicas que ella ha tomado en los últimos meses. Inversiones inmobiliarias, movimientos bancarios, cambios en su equipo de representación. Como si su presencia estuviera reconfigurando su entorno desde dentro. Nadie sabe cuánto tiempo durará este silencio. Nadie sabe si en algún momento hablarán. Pero una cosa es segura: esta historia no ha terminado. Al contrario, apenas comienza. Si quieres saber más sobre esta misteriosa pareja, sobre el pasado secreto de Tomás de la Vega, y sobre las decisiones ocultas que podrían cambiar el rumbo de la vida de Shakira, no olvides suscribirte al canal. Aquí seguimos cada hilo, cada sombra, cada susurro. Y lo que viene puede ser aún más sorprendente. Porque lo verdaderamente inquietante de esta historia no es solo lo que se sabe, sino todo lo que aún no se ha dicho. Lo que se intuye. Lo que se esconde en esos gestos calculados, en las rutas de vuelo sin explicación, en los silencios estratégicamente colocados. ¿Por qué alguien como Tomás de la Vega, un hombre cuya vida ha sido deliberadamente borrada del foco mediático, elegiría ahora exponerse, aunque sea parcialmente, al torbellino que significa estar al lado de Shakira? ¿Y por qué ella, después de haber sufrido la exposición más brutal que puede vivir una figura pública, permitiría que ese vínculo fluyera con tanta naturalidad, si no hubiera algo más? Las conexiones no están en los titulares. Están en los márgenes. En la llamada que hizo ella a un abogado en Miami 3 semanas antes de ser fotografiada con Tomás. En el cierre repentino de una de sus fundaciones en Barcelona. En una reunión privada con un alto funcionario de la UNESCO en la que, según una fuente que prefiere no ser nombrada, Shakira habría consultado sobre la viabilidad de establecer una plataforma educativa en América Latina con inversión privada. Y justo en esa misma semana, Tomás de la Vega fue visto saliendo del edificio de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Nada es coincidencia. No en este nivel. Las propiedades también hablan. Poco antes de la primera aparición pública, un nombre poco habitual, T. de Vega, aparece vinculado a la compra de una propiedad en Nassau, Bahamas. Se trata de una finca de acceso restringido, oculta entre manglares y protegida por un complejo sistema de seguridad. La misma semana, Shakira canceló una serie de reuniones presenciales con su equipo de producción musical. No fue un descanso. Fue un retiro. Un movimiento fuera del radar. Todo encaja con una precisión inquietante. A esto se suma el análisis del lenguaje corporal. Expertos en comunicación no verbal, consultados por varios medios discretamente, han revisado cada uno de los escasos registros visuales en los que aparecen juntos. La conclusión es clara: hay una simetría en la forma de caminar, una repetición inconsciente de gestos, una sintonía emocional que no se finge. La manera en que Shakira baja la mirada cuando Tomás habla, o como él evita mirar las cámaras pero dirige su atención exclusivamente a ella, dibuja una coreografía íntima, casi clandestina. Quienes han estado cerca de Tomás dicen que no se trata de un hombre seductor al estilo clásico.
No es un actor. No es un magnate excéntrico. No deslumbra. Convence. Su fortaleza está en el pensamiento estratégico, en una inteligencia emocional que no necesita imponerse. Sabe escuchar, y eso, en el mundo que habita Shakira, donde todos gritan, es oro puro. Por eso muchos creen que la conexión entre ambos no surgió de la casualidad, sino de la necesidad. Ella necesitaba silencio. Él necesitaba a alguien que no temiera al ruido. Pero hay algo más, algo que no ha sido explorado lo suficiente. Algunos fragmentos de entrevistas pasadas, frases que en su momento parecían triviales, ahora adquieren otro peso. En 2019, durante una charla en Bogotá, Tomás dijo: «Hay amores que son como un guión mal escrito, nadie los entiende hasta que ves el final». Lo dijo sin dar contexto. Nadie preguntó a qué se refería. Pero ahora, esa frase circula por redes como una profecía. Y lo cierto es que, al mirar de cerca, hay señales antiguas. Fotografías de archivo muestran a Tomás en la inauguración de una exposición en Barcelona en 2017. En una de ellas, entre los asistentes, se ve brevemente a un rostro familiar, Tonino Mebarak, el hermano de Shakira. En otra imagen, en un evento de beneficencia en Cartagena en 2021, ambos parecen compartir una breve conversación. No hay pruebas, pero hay patrones. Presencias que se repiten en los mismos entornos sin levantar sospechas hasta ahora. ¿Qué se está construyendo realmente entre ellos? ¿Una relación personal? ¿Una alianza estratégica? ¿Un proyecto de vida? Todo parece indicar que no es una aventura casual. No es un romance pasajero nacido del dolor o del impulso. Hay algo planificado, deliberado, incluso inevitable. Y eso lo vuelve más fascinante, y más peligroso. Las miradas ahora se centran en los movimientos futuros de ambos. Pero para entender hacia dónde van, primero hay que entender cómo llegaron hasta aquí. Porque el verdadero misterio no está en lo que muestran. Está en lo que deciden ocultar. En los silencios. En los márgenes. En las piezas que faltan. Y en este canal, no vamos a dejar que esas piezas se pierdan. Si tú también sientes que esta historia es más profunda de lo que aparenta, si crees que el misterio recién comienza, suscríbete ahora mismo. Vamos a seguir revelando capa por capa, sin prisa pero sin pausa, cada detalle oculto de esta enigmática relación. Porque en el mundo de las apariencias, lo que se esconde, es lo que realmente importa. Preguntar a ChatGPT. Hay detalles que, al ser observados con la calma adecuada, adquieren una potencia reveladora. No necesitan titulares, ni confirmaciones, ni escándalos. Se manifiestan en lo que no se dice, en los gestos que nadie mira, en las decisiones que se ocultan bajo la superficie de lo cotidiano. Así ocurre en esta historia. Porque mientras la atención se centraba en las especulaciones amorosas, en la posibilidad de una relación entre Shakira y Tomás de la Vega, otros movimientos, mucho más discretos, ya estaban en marcha. Y no eran menores. Uno de ellos tiene que ver con los entornos. Personas que trabajan en el círculo íntimo de Shakira comenzaron a notar cambios. No eran bruscos ni llamativos, pero sí constantes. Reuniones que antes se celebraban en sus residencias fueron trasladadas a otros espacios, algunos arrendados bajo nombres corporativos no vinculados directamente a ella. Técnicos, asistentes y parte del personal de producción notaron que la accesibilidad al artista comenzó a filtrarse a través de una persona nueva. Una mujer joven, con acento paisa, que nunca fue presentada oficialmente, pero que actuaba como vínculo entre las decisiones artísticas y el nuevo esquema. Dicha mujer, identificada solo por sus iniciales, MG, tiene antecedentes laborales en el mundo del coleccionismo y la curaduría cultural. Fue asistente en una exposición de arte conceptual en Londres, y se le asoció hace un par de años con un proyecto impulsado por Tomás de la Vega en México. Su presencia en el círculo de Shakira no es casual. Tampoco es improvisada. Todo sugiere una red que ha ido extendiéndose de forma controlada. También está el lenguaje legal. Un abogado radicado en Panamá, conocido por representar a empresarios latinoamericanos con actividades en Estados Unidos, fue contratado por una compañía cuyos documentos llevan firma indirecta de un testaferro usado anteriormente por Tomás en sus proyectos de inversión. Dicha empresa aparece ahora vinculada con la gestión de derechos digitales de contenido musical producido en Colombia. El vínculo no se ha hecho público. Pero los rastros son verificables para quien sepa dónde mirar. En el mundo del arte, donde Tomás aún conserva cierta influencia, se ha hablado de una colección privada en desarrollo con piezas donadas por artistas colombianos de renombre. Lo curioso es que dicha colección,
según información reservada, no estaría destinada a ningún museo, sino a un espacio que se construiría en el extranjero, posiblemente en los Estados Unidos. Algunas fuentes en Miami sugieren que se trata de una especie de centro cultural de acceso limitado, patrocinado por una figura internacional. Aunque el nombre de Shakira no aparece en ningún documento, varias decisiones logísticas, incluyendo el arrendamiento del terreno, fueron coordinadas desde una oficina ubicada en Brickell, muy cerca de la oficina de representación legal del artista. Todo apunta a una construcción lenta, silenciosa, casi invisible. Como si ambos, ella y él, supieran perfectamente que el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en lo que se prepara sin ser visto. Como si lo suyo no fuera solamente una relación íntima, sino una alianza que se despliega en múltiples planos. A nivel emocional, sí. Pero también estructural. Económico. Cultural. Y en medio de todo eso, persiste la pregunta, ¿quién es realmente Tomás de la Vega? Muchos lo consideran un enigma. Pero eso sería simplificarlo demasiado. Porque lo que más desconcierta de él no es lo que se desconoce, sino lo que nadie se atreve a confirmar. No hay imágenes suyas recientes en redes sociales. No hay perfiles oficiales. Apenas un par de entrevistas antiguas, realizadas en revistas especializadas en arte latinoamericano. En una de ellas, al ser preguntado por el concepto de lo eterno, responde con una frase inquietante: lo eterno no es lo que permanece, sino lo que regresa disfrazado de silencio. Y ese es, quizá, el punto clave de todo esto: el silencio. Tomás es un maestro del silencio. Un hombre que nunca ha necesitado hablar para que se note su presencia. Que camina entre sombras y que, por alguna razón, ha sido elegido por alguien como Shakira para compartir no solo su tiempo, sino también sus decisiones. Porque cuando se analiza lo que ha cambiado desde que él está cerca, sin que él aparezca, el patrón es claro: ella ha vuelto a recuperar el control. De su imagen. De su narrativa. De su entorno. El rostro público de Shakira siempre ha sido el de una artista fuerte, carismática, cercana a sus raíces. Pero en su intimidad, ha tenido que protegerse con una ferocidad silenciosa que pocos comprenden. Especialmente después de una ruptura tan mediática como la que vivió. En ese contexto, Tomás no representa solo un interés afectivo. Representa una estructura. Una forma distinta de sostenerse. Sin ruido. Sin exhibición. Sin fisuras. Y eso es exactamente lo que más desconcierta a quienes intentan comprender esta historia desde fuera. Porque no hay escándalo. No hay gritos. No hay escenografía. Solo hay rastros. Movimientos que, si se siguen con atención, forman un mapa. Un diseño oculto que no se traza en papel, sino en decisiones invisibles. Quién entra, quién sale, quién puede hablar y quién no. Y en ese diseño, Tomás de la Vega es mucho más que una figura romántica. Es un vértice. Una bisagra. Una clave. Lo que viene después, nadie lo sabe. Pero lo que ya está ocurriendo es claro: algo se está reconfigurando en la vida de Shakira, y Tomás está en el centro de esa transformación. Si no quieres perderte los próximos detalles, porque créeme, lo más importante aún está por saberse, suscríbete ahora mismo al canal. Vamos a continuar siguiendo esta historia con lupa, desde las sombras donde todo se mueve, hasta la verdad que poco a poco se deja ver. Porque lo que parece oculto, muchas veces es solo el comienzo. Ese comienzo del que tan poco se ha hablado es, precisamente, lo que mantiene esta historia viva en sus márgenes más inquietantes. Porque si bien se ha hablado de fotografías filtradas, movimientos financieros, estructuras legales y vínculos discretos, hay otro terreno que ha comenzado a tomar forma, casi como una corriente subterránea: el acceso controlado a la información. Desde hace un tiempo, periodistas que han intentado investigar a fondo los movimientos recientes de Shakira han encontrado un muro difícil de traspasar. No es solo una negativa directa. Es una estrategia. Hay reuniones que simplemente ya no se celebran donde antes. Correos que no reciben respuesta. Voceros que ya no ofrecen declaraciones. Contactos que antes se mostraban abiertos, ahora piden que no se los relacione más con el asunto. Este bloqueo no parece casual. Tampoco parece improvisado. Expertos en gestión de imagen han notado un patrón concreto en los últimos meses. Shakira no ha dejado de ser visible, pero ha dejado de ser vulnerable. Sus publicaciones siguen, sus entrevistas también, pero cada aparición pública está medida al milímetro. Cada palabra ha sido pensada. Cada sonrisa, cada pausa, cada evasiva. Es como si algo o alguien hubiera rediseñado por completo su narrativa.
Y quienes han seguido el estilo de Tomás de la Vega a lo largo de los años saben que este tipo de control es parte de su sello personal. Él no borra la información. La difumina. La sustituye. Si alguien busca sus registros más antiguos, se encontrará con datos inconexos, contratos truncados, galerías que cambiaron de nombre, documentos que aparecen vinculados a terceros que ya no están disponibles. En términos técnicos, se trata de una reconfiguración de huella digital. En términos emocionales, es un acto de protección. Y eso es exactamente lo que parece estar haciendo con Shakira. Proteger. Pero proteger no significa esconder. Lo que hace es aún más sofisticado. No la aparta del mundo, no la recluye. Simplemente la rodea de capas que impiden que cualquier ataque llegue directo. Como si hubiera construido a su alrededor una muralla de información ambigua, de decisiones estratégicas, de relaciones indirectas. Todo lo que rodea a Shakira ahora responde a una lógica distinta, la lógica de alguien que ha entendido que la exposición ya no es rentable. Que lo verdaderamente valioso está en lo que nadie puede acceder fácilmente. Esto se refleja incluso en el uso del tiempo. Antes, la agenda de Shakira se filtraba. Siempre había alguien que sabía a qué hora aterrizaba, dónde se hospedaba, qué marcas la vestían. Ahora, eso ha cambiado. Su itinerario es dinámico. Cambia de un momento a otro. A veces viaja sin previo aviso. A veces se queda en un lugar durante días sin ser detectada. Hay fuentes que afirman que ni siquiera sus representantes más cercanos conocen sus decisiones en tiempo real. Solo 2 o 3 personas tienen acceso a su cronograma completo. Y una de esas personas, según indican algunos datos internos, responde directamente a Tomás. Él, por su parte, ha desaparecido aún más. Algunos allegados aseguran que no usa dispositivos personales. Que sus comunicaciones se hacen a través de canales encriptados, o mediante terceros. No está presente en redes. No da entrevistas. No se deja ver. Pero eso no significa que no actúe. Cada movimiento suyo, aunque invisible, tiene efectos concretos. En la forma en que ciertos medios han dejado de mencionar detalles específicos. En cómo algunos reportes financieros han sido reformulados. En cómo su nombre ha desaparecido, sin ruido, de ciertos registros que antes lo incluían. Y sin embargo, sigue ahí. En el fondo de esta historia. No como un protagonista que busca atención, sino como el arquitecto que sostiene una estructura desde abajo, sin ser visto. Cada vez que aparece una noticia sobre Shakira que parece demasiado cuidada, demasiado equilibrada, demasiado sutil, hay quienes dicen que es él quien está detrás. No con imposición, sino con estrategia. No con fuerza, sino con paciencia. Los cambios también se sienten en el entorno emocional. Personas del círculo cercano del artista han comenzado a describirla como más centrada, más firme, más selectiva. No es una coincidencia. La influencia de alguien como Tomás no se nota en grandes gestos, sino en las pequeñas decisiones que transforman el día a día. En dejar de responder a ciertos mensajes. En cambiar de asesores. En elegir el silencio antes que la réplica. En dejar que el tiempo y la ambigüedad trabajen a su favor. Y en este punto, resulta imposible ignorar una constante, la planificación. Todo parece formar parte de un diseño mayor. Como si desde el principio se hubiera proyectado no solo una relación, sino un proceso de reestructuración completa. Un nuevo capítulo que no pretende olvidar lo anterior, pero sí establecer una frontera clara. Una muralla simbólica entre el antes y el ahora. Por eso, lo que está ocurriendo no es solo una historia de amor. Es un viraje. Una inflexión silenciosa. Una maniobra que podría cambiar no solo la imagen de Shakira ante el mundo, sino también su papel como figura pública, como madre, como artista y como empresaria. Y detrás de todo eso, una figura que no necesita presentarse para hacerse sentir. Un nombre que apenas comienza a resonar fuera de los círculos en los que siempre se movió. Tomás de la Vega. El hombre que decidió vivir entre márgenes. El que no quiere ser visto, pero está en todas partes. Si tú también intuyes que esta historia apenas ha mostrado la superficie, si crees que lo más importante sigue ocurriendo fuera del foco, suscríbete ahora. Aquí no seguimos lo que se dice, seguimos lo que se oculta. Porque entre la sombra y la verdad, hay un terreno donde nacen las historias que realmente importan. Preguntar a ChatGPT.